Alejandra, ya se conectó Alejandra. Listo. Voy a colgarle por aquí, profe, y... Vale. No, qué horror. Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Ah, ok, vale. Listo, profe. Hasta el momento está conectada solamente una de nuestras alumnas, ¿Cuántos que es chicos son? Alejandra. Son 3 niñas, son 3 chicas. Ah, Alejandra, María y Fabiana. Ah, ok. ¿Listo, profe? Existe la posibilidad de que de pronto no se puedan conectar de todas por el tema de que ya empezaron a estudiar. Entonces, pues, por eso es importante la grabación de la clase. ¿Listo, profe? Ok. Muchas gracias, Diana. No. Gracias a ti, profe. Ser pendiente de cualquier cosa. Realizar. Hola, Alejandra, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, sí, señora. Ok. Profe, no faltan otras 2 niñas, ¿no? Sí, faltan 2. Vamos a esperar, darles unos 5 minuticos más, ¿será? Porque, Pues yo creo. a ver si de pronto... Bueno, señora. Alejandra, ¿estás en 11 ya? Sí, señora. ¿En qué colegio estudias? En el Piaget. Ah, ok. Eso es un buen nivel. El Piaget sí es Sí. muy buen nivel. Ah, ok. Y otra de las niñas, Fabiana, estudia conmigo también en el Piaget. ¿Contigo? Ah, ok. De hecho, lo voy a escribir para que entre de una vez. ¿Hace cuánto están en el pre-IFES o apenas van a empezar? Llevamos una semana. Ah, ok. Sí, señora. ¿Tenían otro profesor de biología o es apenas el primer módulo de biología? Es el primer módulo de biología. Ah, ok. Bueno, son poquitas, pensé que iba a tener más. Bueno, Así es más fácil porque lo hacemos más rápido, nos puede rendir un poquito más. claro, es mejor. El problema es que mi computadora está. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla. Aquí. Alejandra, ¿tú alcanzas a ver la pantalla? ¿La que estoy compartiendo? Sí, señora. Ah, ok. Creo que nos va a tocar así mientras después les organizo una buena presentación. Porque eso sí fue culpa de los del instituto. Biología. Nos va a tocar solitas. Bueno, quedan 2 minutos. 2 minutos y empezamos. A ver qué tanto nos doy. Aquí tenemos 2 horas.
Listo, yo que les voy a dar un minuto nomás y empezamos. Bueno, profe, Fabiana me acaba de escribir y me dijo que se demoraba un poquito en entrar porque no estaba en la casa. Ah, ok. Bueno, ¿Para que la esperamos? Y la otra pues chica. ella me dijo que la esperáramos un momentico más, que ya llegaba. Bueno, démosle unos minutos. Vale. Estamos revisando. Ella les envió el material para enviarte. Sí, hoy, la verdad es que nosotros tenemos lo que vas a ver hoy son solamente los estudiantes. Entonces, están pendientes de la clase a las 5. Eh, la idea es que yo le voy a ver un material, entonces material, lo que recomendamos es que hagan una presentación de todo el proyecto y en cada tribuna pues con una pregunta. Entonces, una pregunta antes de, y tampoco se le da tiempo a que la contesten y luego analizar una pregunta. Esa es la idea. Lo es que la pregunta, pues, que vaya usted hasta el concepto que hay detrás de la pregunta, lo explique y pues que quede claro ese tema como tal de la pregunta. Es eso.
Alejandra, ¿tú me puedes ir diciendo más o menos cómo es el ritmo, cómo es la forma en que han venido trabajando? ¿Estás ahí? Sí, profe, pues Eh, pues inicialmente lo que me dijeron es, como estamos haciendo más o menos ahorita, les pongo la pregunta, tienen un tiempo como para analizarla y responderla y después yo les explico la finalidad. Pues eso lo hizo el profesor de física, pero por ejemplo la inglés como que nos iba explicando y nos iba explicando como cada concepto por si no sabíamos y la íbamos respondiendo en conjunto. Pero pues eso es como más de cada profesor, creería yo. ¿A ti cómo crees que pues te funciona más? Pues no sé, de las dos formas me parece bien. ¿Bien? Ah, ok. Sí. Ok, vale.
Creo que estaba muy lejos tu amiga. Alejandra, escríbele a tu compañera. A ver si ya llegó. Por favor. Vale, profe, ya voy. A ver si iniciamos. ¿Qué hacemos? Que ya media hora se nos va el tiempo. Sí, profe, entonces creo que va a tocar comenzar ahí. De todas maneras, ella me dijo que
que comenzáramos entonces sin ellas porque Pues nos sí, demoramos bastante entonces. esperemos que vaya llegando. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el módulo de biología. En el módulo de biología, el primer componente que vamos a ver es la célula. Entonces, si tú recuerdas información sobre la célula, ve recordando partes de la célula, funciones de la célula, como unidad fundamental de la vida, como la unidad básica de todo lo que forma la vida. Entonces, en la célula vamos a iniciar relacionando funciones de las partes de la célula con funciones en el cuerpo. Entonces, vamos a empezar con esta primera pregunta. Vamos a leerla, aunque yo creo que tú ya la leíste. Y si ya la analizaste, me vas a decir cuál es la posible respuesta a la que tú crees que es. Entonces, vamos a leerla y analizarla muy bien. Los osteoblastos son las células responsables de la formación y organización del hueso. Fabrican activamente proteínas, ya que liberan factores que permiten la regeneración ósea. Aquí en esta siguiente imagen vamos a observar la estructura de un osteoblasto. Entonces, ¿qué es un osteoblasto? ¿Recuerdas? No, profe. ¿Recuerdas, no? Bueno, entonces, así como nuestro cuerpo está dividido en sistemas, entonces recuerdas que una parte importante es la formación del hueso y es para que se nos formen los huesos, nosotros tenemos unas células especializadas, las que nos forman esos huesos. Esas células son los osteoblastos. Entonces, aquí vemos en la imagen un osteoblasto, vemos que tiene unas partes principales, como toda la célula. A ver, Alejandra, recuérdame algunas partes de la célula. Pues, a ver, te digo, Desde por fuera. pues la célula eh, está, pues, Recordemos ah, dos tipos de célula, la animal y la vegetal, ¿cierto? ah, sí, señora. En este caso, entonces vamos a enfocarnos en la célula animal. Pues esa no tiene pared celular, Ajá, exacto. ¿Qué otras blasto, partes recuerdas? pues la vacuola, Ajá, otras. eh, los tejidos, Los tejidos. Bueno, entonces, en la célula vamos a recordar las partes principales de la célula. Entonces, recordemos la parte como la membrana, ¿sí? ah, La que protege la célula y la que nos ayuda en la entrada y en la salida de muchos factores. Entonces, aquí en esta imagen vemos que tiene una membrana, ¿cierto? Celular, el núcleo, perdón, y hay otros. componentes. Ujú. Entonces, aquí va la primera pregunta. Entonces dice, de acuerdo con la función del osteoblasto, se puede inferir que presenta abundantes A, ribosomas, B, mitocondrias, C, cloroplastos y D, núcleos. Entonces, estamos hablando de formación del hueso, ¿sí? Sí, pues, profe, descartando no podría ser la C porque estamos hablando de la célula animal, ¿no? Exactamente, entonces ahí empezamos descartando la C porque Mm, eso es de la célula vegetal. exactamente, ajá. Y la célula como tal, el osteoblasto como célula como tal, ósea, no genera cloroplasto ni clorofila. No. Bueno, Pues, ¿cuál eh, crees tú que sería la correcta? pues, Entonces
Entonces, vemos muchos organelos de las células, ¿cierto? Ribosomas, mitocondrias y núcleos, que hacen parte también, son partes de la célula. En el enunciado hay que volverlo a leer para que él nos dé la clave. Entonces, donde dice, los osteoblastos son células responsables de la formación y organización del hueso. Fabrican activamente proteínas. Ahí está la clave. Fabrican activamente proteínas. ¿Sí? ¿Recuerdas qué organismo que hace parte de la célula fabrica proteínas? En el ribosoma, ¿no? En el ribosoma. Entonces ahí tienes que acordar. Ajá. Ribosoma. La mitocondria es que produce. Entonces ahí tenemos que ir a parte por parte. ¿Cierto? Recordar parte por parte. ¿Qué hace el ribosoma? ¿Qué hace la mitocondria? O qué hace la función del núcleo, ¿cierto? Para nosotros ahí distinguir cuál es. Entonces, ¿cuál escogerías tú? Pues, espera, pienso. Analizamos. Pues sí, profe, los ribosomas que generan las proteínas, ¿no? Entonces, si vamos a los ribosomas, entonces los ribosomas nos dice que son orgánulos citoplasmáticos no delimitados por la membrana que constituyen una máquina molecular presente en todas las células. O sea que ellos son los principales de la producción de genes. Entonces, como que ahí, no sé. Ahora vamos a las mitocondrias. Entonces, ¿recuerdas la función de la mitocondria? Pues la mitocondria es la de... No, la verdad no me acuerdo bien, profe. Bueno, entonces, la mitocondria es un organulo que la función principal es generar energía. ¿Sí? Ella da la energía a la célula para que la célula complete el resto de sus funciones. ¿Ya llegó la otra chica, Fabiana? Me aparece aquí. ¿Sí ya estás acá? Sí, profe. Sí, Ah, hola, hola, ¿cómo estás? bien, sí, señora. Bueno, llegaste tardecito, pero llegaste, que es lo importante. ¿Tú estás viendo Bueno, señora. cómo estamos compartiendo pantalla? Sí, señora, yo estoy viendo. Ah, ok. Oh, no me salí. Eh, se me fue la presentación. Oh, no puede ser. Es que mi internet está un poco lento. Listo. ¿Ya? ¿Están otra vez aquí en la primera pregunta? ¿Las dos? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Listo. Entonces estábamos viendo la primera pregunta, resolverla. A ver, Fabiana, ¿tú cuál crees? Estamos hablando de los osteoblastos, que son las células que forman los huesos. ¿Sí? Los osteoblastos pues también tienen sus partes celulares. Ahí vemos la membrana y vemos el núcleo. De acuerdo con la información que vemos ahí, se puede inferir que el osteoblasto presenta abundantes, entonces ahí está la palabra clave, abundantes, que presenta ribosomas, abundantes mitocondrias, abundantes cloroplastos o abundantes núcleos. Entonces, analícenla, voy a traer ventilador un momentito.
¿Listo? Entonces, en el enunciado nos dice que ellos fabrican activamente proteínas. Entonces necesitamos buscar cuál de esos organulos son los que nos fabrican mucha proteína. Si son los ribosomas, si son las mitocondrias, si son los cloroplastos o si es el núcleo. Entonces, el núcleo ya sabemos que es el lugar donde se genera el ADN, donde se mantiene. Pero en realidad los que fabrican y que dan esa parte de los genes son los ribosomas. Las mitocondrias, si recuerdan, son las encargadas de fabricar energía. Y los cloroplastos los descartamos porque pertenecen a la célula ¿qué? Vegetal, ¿cierto? Entonces, ahí la respuesta más adecuada sería, ¿qué dicen, chicas? Escojan una. La A. Alejandra, ¿cuál escoges? Pues ya había dicho que la A. La A y Fabiana la A. Entonces los ribosomas son los que se encargan de los genes, de crear los genes. Entonces aquí la respuesta verdadera es la B. Los osteoblastos tienen que fabricar muchas abundantes mitocondrias para que generen toda la energía que requiere la célula para formar los huesos. ¿Ok? Bueno, señora. El núcleo es para organizar. Bueno, vamos con la segunda. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Es No, como señora. No, profe, no tengo preguntas. recordar básicamente las funciones de los organelos o de esos organelos que hay dentro de la célula, ¿ok? Entonces, es difícil porque sé que se nos olvida, ya fue información básica, pero entonces debemos de recordar más o menos partes principales. Bueno, mitocondrias, energía, ribosomas, ADN, núcleo, tal cosa, entonces así mismo vamos cogiendo la clave de cada una de las respuestas correctas. Vamos con la segunda. Dice, los osteoblastos son células que se encuentran en algunos organismos que pertenecen al dominio A, bacteria, porque carecen de un núcleo definido. B, pertenecen al bacteria porque presentan pared celular. C, eucaria, porque presentan un núcleo definido. D, eucaria porque carecen de membrana celular. ¿Recuerdan los dominios a los que pertenecemos los seres vivos? Desde ahí podemos empezar a partir. Entonces, Dominio, que los reinos, no sé. sí, los reinos o los dominios, sí. Entonces, recordemos los Pues el reino animal, ¿no? Los humanos. sí. Entonces, que está el reino. Aquí entonces nos está nombrando dos de esos reinos, el bacteria y el eucaria. ¿Recuerdan cuál es el dominio eucaria? Eucariota, no sé. Sí, eucaria quiere decir lo mismo, eucariota. Entonces, ¿recuerdan cuáles son los procariotas y los eucariotas? Entonces, ¿recuerdan los procariotas y los eucariotas? Las células eucariotas eran las que tenían un núcleo definido. Ajá, exactamente. Y las procariotas no tenían núcleo definido. Lo del material genético también tenía que ver con eso, ¿no? Ujú. Entonces, si estamos hablando de células que forman hueso, ¿ustedes creen que la bacteria forma hueso?
sea, no. No, ¿cierto? Entonces descartamos de una vez la A y la B. Porque estamos hablando de osteoblastos, estamos hablando de formación de huesos. Entonces ¿Y no, cómo? no llegaría a ser un organismo más desarrollado, ¿cierto? Entonces sería la C, ¿no, profe? Porque es eucariote, los eucariotas tienen huesos. Exactamente. Y la D estaría errada porque finalmente eucaria sí tienen, son organismos que sí tienen una membrana celular definida también. Entonces, la más acertada es la C, como tú dices. Fabiana, ¿estás de acuerdo? Sí, señora, estoy de acuerdo. Sí, Vale. Entonces, esa sería, esa está como fácil. Pasemos a la siguiente. Dice, en un experimento se simuló el funcionamiento de la membrana celular. ¿Sí? ¿Cómo funciona esa membrana? Solo la parte de la membrana. Utilizando una bolsa de papel celofán que es permeable al agua, pero no a las moléculas de azúcar. Se observaron los siguientes resultados. Entonces hay dos momentos, momento 1 y momento 2. Entonces vemos en el momento 1 donde el azúcar está como más unida, ¿cierto? Y vemos el momento 2 donde ya la membrana celular se observa como si estuviera rota o pudieran salir, ¿no? Entonces vamos con la pregunta. La posible hipótesis del experimento es A. El papel celofán repele las moléculas de agua impidiendo su paso. B. El movimiento de células de azúcar al exterior de la membrana no necesita energía. C. Las moléculas grandes necesitan energía para atravesar una membrana. O D. Las moléculas de agua entran a la bolsa a favor del gradiente de concentración. Les voy a dar un tiempito para que la analicen, miren de qué se trata el experimento, qué pasa en el momento 1, qué pasa en el momento 2. Y ya vamos con la posible respuesta y el refuerzo. aquí hace referencia cuando dice gradiente, o sea, lo que hay dentro de la bolsa. ¿En dónde? Utilizando la bolsa de permeable. En la D, al finalizar. Las moléculas de agua entran a la bolsa a favor del gradiente de concentración. Ah, bueno, el gradiente, digamos lo que es el nivel de concentración. Entonces ahí dice, las moléculas de agua entran a la bolsa a favor, pues, de ese nivel de concentración. El papel celofán repele las moléculas de agua impidiendo su paso. Entonces ahí vemos que la bolsa de celofán es permeable al agua, pero no a las moléculas de azúcar. ¿Sí? Es decir, que las moléculas de azúcar, si están encerradas dentro de ese papel celofán, no van a salir, mientras que el agua sí. En el momento 1 vemos que el azúcar está empaquetadito, no ha salido.
Y en el momento 2, como que el papel sí se rompe y las moléculas pueden tender a salir. Entonces, ¿qué pasa en el experimento? El papel celofán repele las moléculas de agua impidiendo su paso. El movimiento de las moléculas de azúcar al exterior de la membrana no necesita energía. Las moléculas grandes necesitan energía para atravesar una membrana. Entonces, ahí estamos enfocándonos en la permeabilidad de la membrana. ¿Qué tanto se puede pasar o no la sustancia, cierto? En este caso, la membrana está haciendo el papel del papel, el papel celofán está haciendo el papel de membrana. Entonces, ahí tenemos que deducir qué tan permeable es ese papel en el momento en que tiene el azúcar adentro. ¿Qué tanto es la permeabilidad? Pues, profe, yo sí entre la B y la C. Entre la B y la C. Entonces tú dices, en este experimento el movimiento de la molécula de azúcar al exterior de la membrana no necesita energía. O tú dices, no, en este experimento las moléculas grandes necesitan energía para atravesar una membrana. Ahí dice que las moléculas de azúcar no son permeables. En el papel celofán. ¿Cómo así, profe? Sí, en el enunciado. Entonces ahí, vamos otra vez al enunciado. Las veo como confundidas. No, porque es que ahí dice permeable, es que es como no dejar el paso del agua, ¿cierto? Ahí dice que es Entonces ahí ya dice que el papel deja pasar agua, pero las moléculas de azúcar no se pueden mover, por así decirlo. Exacto. Entonces, siendo así, yo digo que es la C, porque es que ahí se ve que en el segundo momento las moléculas se están moviendo, que es cuando ya se rompe el papel. Pero principalmente en el momento 1 las moléculas están quietas y pues el papel entero. ¿Tú qué dices, Fabiana? Que es la C. Porque ahí dice, en la última que dice, las moléculas de agua entran a la bolsa a favor del gradiente de concentración. Entonces ahí nos está diciendo que el agua sí entra. También, ¿sí? Nos está dando como la razón del enunciado a favor del gradiente de concentración. La primera no puede ser, definitivamente, ¿cierto? Porque ahí dice que el papel está diciendo todo lo contrario a lo que dice el enunciado. Él dice que el papel celofán es permeable al agua, ¿sí? Y la primera dice que el papel celofán repele las moléculas de agua y por eso es que no entra el paso. Entonces, definitivamente la A la empezamos a descartar, ¿cierto? Por ahí. El movimiento de las moléculas de azúcar al exterior de la membrana no necesita energía. Entonces, es difícil como que deducirlo, pero Alejandra tiene algo de razón, porque en el momento 2 se ve como si las moléculas se estuvieran moviendo. ¿Sí? Pero entonces ahí en el segundo dice que no necesita energía, en el tercero dice que sí necesita energía. Aquí lo que debemos saber es si necesita o no necesita energía para poder salir.
o para poder atravesar el papel celofán. Fabiana, ¿estás ahí? Fabiana, Sí, señora, sí, estoy aquí. ¿te has entendido algo o estás algo perdidita? Con esta sí estoy perdida. Bueno, aquí tenemos que analizar es la permeabilidad de la membrana. Sabemos que la función de la membrana es o usted sale o usted entra. Yo le doy permiso de eso, dependiendo del tipo de sustancia que es. Entonces aquí tenemos una sustancia que es el azúcar, ¿sí? Y que la membrana es el papel celofán. Entonces nos está diciendo que esa membrana, que es el papel celofán, deja entrar y salir el agua, pero no deja salir el azúcar, o no deja entrar y salir las moléculas de azúcar. En el momento 1, vemos que el azúcar tiene más moléculas y está en grandes concentraciones y está tapado. En el momento 2, vemos que son más poquitas como moléculas de azúcar. No vemos tamaño, sino como cantidades, ¿cierto? Lo vemos que está más pequeño, más poquito, o como si se estuvieran moviendo para poderse romper. ¿Sí? Entonces, hay que estar pendientes de las cantidades, de las gráficas y como si generaran movimiento. Entonces, en el momento 2 sí se ve como que hay movimiento y ese movimiento del azúcar hace que se rompa y pueda salir las moléculas. Entonces, para concluir, sí se necesita energía y sí se necesita que las moléculas se muevan para que puedan salir por la membrana le permite salir. Entonces, sí, la correcta es la número C. En la 3 es la C. ¿Ok, chicas? Sí, señora. Eso estaba complicado. Pues yo estaba pensando en la C, pero usted me seguía hablando y entonces me quedé perdida. Sí, porque sabía que Fabiana sí estaba algo perdida, pero sí se necesita que esas moléculas se muevan y que generen energía para poder romper la membrana. ¿Ok? Vamos con la cuarta. En el experimento simula la ósmosis celular, es lo que les hablaba, la entrada y la salida de sustancias de la célula, a eso se le llama ósmosis, ¿sí? La entrada y la salida de agua, por decirlo así. Es un tipo de transporte llamado endocitosis, exocitosis, transporte activo o transporte pasivo. ¿Cómo ustedes, si recuerdan, cómo se le llama a ese paso? De entrar o de salir sustancias, que es el ósmosis. En el experimento, ¿cuál sería? Profe, ¿qué pregunta es esa? La cuarta. Sí, puedes ver, ¿no? Ah, ya miré. Ok, perdón. Sí, en la cuarta dice, el experimento simula la ósmosis, o sea, la entrada y la salida de una sustancia. Que es Profe, un pues eso no es de transporte pasivo. pasivo. Creo que es, creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que Vacío es que no necesita ATP el activo, sí. O Es más o energía. menos así, ¿cierto? Ajá, Sí, ATP. no necesita el carrito de energía que lo transporte. Activo es que si no necesita exo. ¿Qué quiere decir exo? afuera. Exo quiere decir por fuera. Y De ento por dentro. por dentro. Entonces ahí nos está diciendo que en el experimento que se simula la ósmosis, o sea, la entrada o la salida del azúcar, ¿cómo le llamarían a ese tipo de transporte? Si es por dentro, si es por fuera, si es activo o si es pasivo.
Piénsenlo un poquito. Analicemos esas palabras claves. Pues, profe, eso es, o sea, sin gasto de energía, ¿no? Entonces sería pasivo, ¿no? El pasivo, entonces vamos a empezar a recordar. Empecemos por el último. El pasivo es el que no requiere de energía para que las sustancias pasen a través de la membrana. El activo es que sí requiere energía para poder que pase, que atraviese esa membrana. Ahora tenemos que recordar exocitosis. Si se recuerdan algo de exocitosis o endocitosis en las células, entonces no sé si hayan visto en algunas películas o dibujos animados, cuando La exocitosis, una célula engloba, la energía, ¿no? Algo así. se trae una sustancia. A eso lo llamamos endocitosis. Y hay otra donde la célula tiene la sustancia y la expulsa, por decirlo así. La saca. A eso se llama exocitosis. ¿No sería un proceso endocitosis? No. Porque endocitosis ahí sería que la membrana se abra, por decirlo así, engulla y se lo traiga. Eso es endocitosis. Como decir, yo te cojo a ti, si yo fuera una gelatina grande, y te uno a mi cuerpo, te endocité, te comí. En cambio, la exocitosis consume energía, es un proceso que sí consume energía en la célula y que la célula dirige todo ese contenido de sus vesículas secretoras hacia afuera de la célula. O sea, lo que tenga lo dirige hacia afuera. A eso es lo que llamamos exocitosis. En cambio, el paso activo es el paso activo el que necesita energía para transportarlo a otra célula o a otra cosa. Y el pasivo es que no necesita energía. Si en la anterior ya dijimos que sí necesita energía, descartamos definitivamente la D, porque es un proceso donde no se necesita energía. Y ahí se ve que las moléculas sí necesitan moverse para poder salir, que la membrana las saque. Entonces sería activo. Exactamente. La cuarta, entonces, ahí sería la C. Sería un proceso activo, que sí requiere energía para poder salir. En este caso, el azúcar. ¿Ok, chicas? Sí, señora. Vamos a ir leyendo estos gráficos. Me dan un segundo, ya vengo a ir al baño.
Hola, chicas. Hola, Kiara. Bienvenida. ¿Me escuchas? Bueno, chicas, vamos con la pregunta número 5. ¿Están ahí? ¿O estoy solita? Alexandra, Fabiana. Sí, profe. Ah, ok, vale. Vamos con la 5. Dice el enunciado, en una investigación se aplicó a un cultivo de células epiteliales un químico que inhibe la formación del uso acromático. Vamos a recordar biología de tercero de primaria. Deteniendo la división de las células en metafase. Posteriormente se realizó un conteo de las células en cada una de las fases y se comparó un control. Entonces vemos que nos muestran 4 gráficas. En las gráficas nos dan 2 tipos de colores, una barra que es el cultivo 1 y el otro, la barra verde, que es el cultivo de control, ¿cierto? Entonces vemos que las barras de cultivo 1 como que están más altas y las de cultivo de control son más bajas. Ahora, ¿cuáles son las referencias? Vemos en el lado X y en el lado Y el número de células y en el otro las fases, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces vamos con los enunciados a ver qué, con la pregunta a ver qué. El tipo de división celular que se analizó en la investigación es la A, meiosis porque las células hijas son diploides, meiosis porque las células hijas son sexuales, mitosis porque producen células somáticas, mitosis porque las células hijas son haploides. Entonces, bueno, ahorita tenemos que empezar a recordar conceptos como... Pues yo diría que la B se descarta porque no son células hijas sexuales, o sea, no tiene nada que ver. Ajá. Entonces, ¿recuerdan esos 2 tipos de procesos, meiosis y mitosis? Pues Sí, tipos de división celular, ¿no? Exacto, pero en la meiosis solamente se forman las células sexuales y en las mitosis sí, se forman todo el tipo de células. ¿Recuerdan eso, la diferencia? perdón, profe, ¿qué? Bueno, ahí tenemos que empezar a distinguir entre la meiosis y la mitosis. Entonces, ¿recuerdan para qué es la meiosis, la diferencia entre meiosis y mitosis? Recordemos, meiosis. Pues, profe, en la mitosis, si no estoy mal, pues se dividían para crear 2 células iguales, ¿no? Bueno, partamos de lo más fácil para que ustedes lo aprendan. Meiosis fabrica células sexuales, netamente sexuales, ¿sí? Y la mitosis sí produce todo tipo de células, ¿sí? Ya no solamente las sexuales, sino todo tipo de células. Entonces, aquí vemos un rango de 5, 10, 15, 20, hasta 35 células, ¿cierto? Entonces, dice que en el cultivo 1, en la profase se dieron 30 células, pero en el cultivo de control se dieron ¿cuántas? Vamos a analizar primero la 1. Entonces vemos que en la profase se produjeron 30 células en el cultivo 1
Y para el cultivo de control solamente se produjeron 25 células, ¿cierto? En metafase ya el cultivo de control subió como a 20, digámoslo, 23, 24. Y en el cultivo 1 ya bajó. Y así sucesivamente. Entonces, vamos otra vez arriba. En una investigación se aplicó a un cultivo de células epiteliales un químico que inhibe la formación del huso cromático. Entonces, empecemos por entender esa parte. Un cultivo de células epiteliales. ¿Qué son células epiteliales? ¿Recuerdan? Epitelio, células de la piel, ¿sí? Entonces, a esas células de la piel les pusieron un químico para que no se formen, o sea, que inhibe, para que no se forme el huso acromático. Entonces, recuerdan que el huso acromático es el que va formando las etapas para que se forme finalmente la célula. Posteriormente se realizó un conteo de las células en cada una de las fases y se comparó un control. Con un control. Entonces, se compara con el cultivo de control que es el B. Entonces, aquí lo primero que vamos a analizar, ¿cuál es el tipo de división? Entonces, tenemos que descartar si es meiosis o si es mitosis. En profase, en metafase, en anafase, en telofase. Entonces, por ejemplo, en la gráfica B, vemos que en la anafase y en la telofase, solo se produjeron células del cultivo de control, pero no las de cultivo 1. Entonces, el cultivo 1 es el experimento y el control, el cultivo 1 es el normal y el cultivo de control es el experimento. Ahí tenemos que ver en ese tipo de gráficas, ¿cómo les explico? El tipo de división. Entonces, ¿qué nos está produciendo más? ¿Esas células de meiosis o esas células en la mitosis? Entonces dice, meiosis porque las células hijas son diploides, meiosis porque las células hijas son sexuales, mitosis porque produce células somáticas y mitosis porque las células hijas son haploides. Recuerdan, entonces tenemos que recordar conceptos como haploide, diploides, células sexuales y células somáticas. ¿Recuerdan alguno de esos conceptos? Pues diploide viene de 2, ¿no? Ajá. Y haploide, pues de 1, no sé. Un segundo, yo respondo un mensaje. Haploides que solamente presentan un número de cromosomas y diploides que presentan pues el doble, 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué son células somáticas? ¿Recuerdan algo? ¿No? Pues eso tenían Haploides que tienen un solo par de cromosomas, diploides que tienen 2 pares de cromosomas en las células. Por ahí vamos ya descartando como esos conceptos. Ahora vamos con somáticas. somática, no es el crecimiento de, creo que era de tejidos y órganos, algo así, no sé. Tiene que ver con los tejidos, ajá, y los órganos del cuerpo.
Entonces, las somáticas son esas, las que forman todo el resto de tejidos. Ahora, las sexuales. ¿Recuerdan algo sobre las células sexuales? En mitosis y en meiosis. Porque uno sí sale haploide o porque uno sale diploide o así. ¿No recuerdan? Pues yo creo que son perdón, el espermatozoide y el óvulo y eso, ¿no? Algo así. Entonces, en el proceso de meiosis, solamente se forman los gametos. Eso. Células femeninas o células masculinas, solamente óvulo o solamente espermatozoide. Aquí que vemos en el cultivo 1. Entonces ahí dice que tenemos que enfocarnos en que no se va a formar el uso acromático, ¿sí? Inhibe el uso acromático. Entonces, son células, se realiza un conteo de las células en cada una de las fases. Entonces, profase, metafase, anafase, telofase. Veamos el tipo de división celular. Profe, pues lo de profase, metafase, anafase, eso no tenía que ver con lo de la meiosis. Sí, exactamente. En la meiosis y en la mitosis están las mismas fases, solo que en la meiosis solo se van a formar células sexuales. Ok. Entonces, vamos a empezar a descartar. Como estamos hablando del uso acromático, para que no se dividan esas células en metafase, ¿sí? Tenemos que concentrarnos en la metafase. Entonces, miremos en metafase la diferencia entre esos gráficos. Escogemos uno que nos indique el tipo de división celular. ¿Cuál escogen ustedes? ¿Cuál creen que es la gráfica que representa mejor ese tipo de división celular? La A, donde están en todas las dos fases, en los dos cultivos. Entonces, en la A vemos que hay cultivo 1 y hay cultivo 2, hay reproducción en profase, en metafase, en anafase, en telofase. En la B vemos que hay solamente en profase y en metafase donde se forman células del cultivo 1 y el cultivo 2. En la C solamente se forman células del cultivo 2 en control, en la profase y en la metafase. Y en la D no se reproducen las de control, que es la que le aplicaron el químico, y están las del cultivo normal. Se supone que al aplicar el químico no se va a formar, ¿sí?
O O sea, sea que que si no se forman, disminuyen. disminuyen totalmente. No va a haber reproducción, exactamente, eso es lo que quiero que llegue. Ah, pues sería la D, ¿no? No va a haber reproducción, entonces hay que buscar que una gráfica que nos represente ese tipo, y está hablando de la metafase. La B, ¿no? Vamos a comparar con el control, No, perdón, me equivoqué. con la verde. Tenemos que comparar es con No, el la gráfico. B no, la B no. las Perdón, la barras D. verdes. Es que la B está como muy equilibrada. La va disminuyendo, pero pues con el cultivo uno, o sea, es como muy igual y no sé. La A no sería Pero- porque ahí no habría como que inhibición. Exacto. Ajá, Y en la B no exactamente. podría ser porque hay una muy, o sea, mucha igualdad y se supone que va disminuyendo, ¿no? Y pues entre la C y la D, pues en la C el cultivo de control, pues sí está disminuyendo, pero no sé. Porque en el gris no se le aplica nada, Ajá. ¿sí? Pero el verde tiene el control para que no se reproduzcan. Entonces, la que tiene menor Sería la D. cantidad exactamente de células es la que representa el químico que inhibe. Entonces, ahí la correcta es la número D. Ahí representa mitosis porque las células hijas son haploides. Entonces, vemos que como las grises no tienen control, entonces se pudieron formar normalmente, ¿sí? En profase, en metafase, en anafase, telofase. Pero la D se ajusta más porque en la metafase es donde, en la D es donde menos crecimiento de células hay debido al químico. Entonces, sí es la mitosis porque además ahí lo que nos generan son células con un solo par de cromosomas, es decir, haploides. ¿Ok? Entonces sí es la D. Ahí sería la D. ¿Ok, chicas? Vale, profe. Es que nos ponen muchas cascaritas. Por eso es que tienen que tener muy claros los conceptos. Y por eso es bueno hacer este tipo de repasos. Porque uno dice desde sexto no me acuerdo qué es una célula diploide o haploide. ¿Sí? En cambio uno ya, bueno, ya recordé y ya ahorita que vayan a presentar las pruebas ya van a refrescar esos conceptos. Vamos con la séptima. Dice, Profe, o sea que en la 5 y en la 6 sería la D. la 5. ¿Y en la 6? Entonces, en la 5 sería la D, sí. Y perdón, es que me pasé de una vez a la sexta. Ah, sí, yo sí. Sí, sí, pero ahí podemos ver el tipo de reproducción. Hay mitosis o hay meiosis, entonces como no vemos qué tipo de células, es la D también. Sí, profe. Internet está lento, re lento. Voy a prender la luz. Listo, chicas, avancemos un poquito, a ver si alcanzamos a terminar hasta la 10. En un periódico se publicó la siguiente información. Una firma especializada en medicina informó de un ensayo exitoso en pacientes con diabetes tipo 1, quienes recibieron una nueva terapia reemplazo de células pancreáticas, que consiste en la implantación de células madre embrionarias para controlar su condición. Se dice, la información publicada corresponde a
una descripción del mecanismo de acción de las células madre. 2, una descripción de la sintomatología típica de la diabetes tipo 1. C, una evidencia de que la diabetes es una enfermedad incurable. D, una evidencia del uso de células madres para tratar enfermedades. Entonces, leámosla otra vez, analicémosla, porque esta sí no está tan difícil. Pues, profe, la C como que no tiene casi sentido, entonces yo diría que está entre la B y la D. Entonces nos dice que una firma hizo un ensayo que fue exitoso, ¿cierto? ¿Qué hicieron en el ensayo? Pusieron células madres Yo implantadas digo que es la D, para controlar. Entonces, ¿qué es evidencia ahí? que es la D. Entre la A y la D. Ujú. La C la descartamos porque ahí no nos está diciendo que es una enfermedad incurable. No, la B la descartamos también porque no está diciéndonos síntomas de la diabetes, que se desmaya, que el color, no, ¿cierto? Una descripción del mecanismo de acción de las células madres, cómo actúan, pues no nos dice específicamente cómo actúan, ¿cierto? Pero la D sí nos dicen que usan las células madres para tratar enfermedades. Entonces ahí la correcta es la D. Esa sí estuvo facilita, ¿no? Entonces es como agarrar las palabras claves que no están en el enunciado y escoger la que más se adecue. ¿Ok? Pues la séptima sí, la D. Vamos con la 8. ¿Cómo van? ¿Bien? Pues se me han dormido. ¿Están dormidas? ¿Están No, despiertas? profe, No, profe, bien. Estírense un poquito si se tienen que mover para que se concentren un poquito. ¿Ok? Vamos con la 8. La siguiente imagen muestra la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces acordémonos de los ácidos nucleicos. Adenina, timina, guanina, citosina y el uracilo. ¿Sí recuerdan un poquito de eso? sí, un poco. Eso, sí. Que son los que se encajan para formar la hebra de ADN. Entonces aquí nos muestran dos estructuras, la del ADN y la del ARN, que es el más sencillo, ¿no? Uno forma al otro, ¿sí recuerdan eso? Bueno, una diferencia que se puede observar entre el ADN y el ARN consiste en que el ARN presenta uracilo en lugar de timina. Acá es más fácil porque ya nos muestran colores. El ADN presenta citosina en lugar de guanina. El ARN está formado por dos cadenas a diferencia del ADN, o el ADN está formado por una cadena a diferencia del ARN. Eso está muy fácil. Muy fácil, chicas. Muy, muy fácil. ¿Cuál creen Profe, que es la correcta, chicas? La A. Definitivamente. ¿La A por qué? ¿Y por qué? ¿Quién dijo no? ¿Kiara? ¿Tú qué dices, Kiara? ¿Cuál es para ti? Entonces, vamos a empezar. El ARN presenta uracilo en lugar de timina. Entonces, vemos que el uracilo está
tiene un color fucsia, ¿cierto? Lo vemos en el ARN, pero no lo vemos en el ADN. La timina, al contrario, lo vemos de color rojo, ¿sí? Y no la vemos en el ARN, pero sí la vemos en el ADN, ¿cierto? Ahora dice, el ADN presenta citosina en lugar de guanina. Entonces vamos al ADN y vemos que presenta citosina, que es la verde, sí, efectivamente. ¿En lugar de qué? Guanina, que es la amarilla. Pero ahí también vemos guanina, ¿cierto? Vemos que hay una línea amarilla. O sea que esa no podría ser. El ARN está formado por 2 cadenas. Eso es lo primero que nos enseñan en biología. Que el ARN está formado por ¿cuántas cadenas? Por una sola hebra, ¿cierto? Una sola hebra. Eso es, mejor dicho, una regla que no se les puede olvidar nunca en la vida. ADN 2, ARN 1. Entonces, si ahí nos dice que el ARN está formado por 2 cadenas, definitivamente es falso. Y la D dice que el ADN está formado por una cadena. Pero como regla principal, el ADN tiene que estar formada por 2 cadenas. 2 cadenas. Entonces, esa también descartada. Entonces, efectivamente, la real o la que es la A. El ARN presenta uracilo en lugar de timina. Es una regla. ¿Ok? Ahí lo vemos muy clarito en los colores, en el número de hebras. Entonces ahí podemos observar. Entonces la 8 es la A. La correcta es la A. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿O queda clarito? Está claro. Claro, profe. Bueno. Vamos con la siguiente. Bueno, ya para las, sí les voy a pedir como excusas, pues porque es la primera vez, me cogieron hoy, no tuve tiempo de hacerles diapositivas, de hacerles más gráficos, como explicándoles esos conceptos clavecitos que uno debe tener en cuenta o recordar, refrescar. Para la próxima sí ya les voy a tener algo más elaboradito, bien hechecito y para que nos quede más rápido la información, ¿ok, chicas? I see you, sorry. Bueno, aquí viene para 2 preguntas. Dice, un grupo de científicos analizó la producción de ATP en 2 cultivos de levaduras. Ellos publicaron sus resultados mediante el siguiente esquema. Bueno, entonces vemos en el esquema 1, dice metabolismo aeróbico, glucosa, ATP, piruvato, ATP. Y en el otro vemos metabolismo anaeróbico, glucosa, piruvato, lactato. Entonces, bueno, vamos a recordar conceptos. ATP. ¿Recuerdan ATP? Al menos Eso es lo que se convierte en la energía, ¿no? Ajá. O que se utiliza. El ATP es como la energía que se utiliza. Entonces, el ATP, para que no se nos olvide, sí, es como el azúcar que se forma, la energía que necesita la célula para formar el resto del organismo. ATP significa A de adenosín, T, Trifosfato. tri y fosfato. Entonces, que tiene una adenina, tiene 3 moléculas y tienen fosfatos. Entonces vamos a ver que el grupo de científicos analizó esa producción de azúcar o de esa producción de energía en 2 cultivos de levaduras. Entonces vemos 2 tipos de cultura de cultivo en levadura. Entonces nos muestra una que es un metabolismo aeróbico. ¿Recuerdan la diferencia entre aeróbico y anaeróbico? Que necesita oxígeno. Exacto. Anaeróbico es que no necesita, ¿cierto? Exacto. Anaeróbico que no necesita oxígeno y aeróbico que sí. Por ahí, bueno, ya vamos recordando. Entonces vemos en glucosa,
igual en los dos, ¿cierto? Para aeróbico y anaeróbico. Vemos que hay dos moléculas, se forman dos moléculas de ATP, tanto el aeróbico como en el anaeróbico. Vemos que se forma piruvato, pero al final vemos que hay interviene una molécula de oxígeno con algo que vemos como, puede ser una mitocondria, puede ser una vacuola, puede ser, no sé. Y nos dice la siguiente flechita que hay, forma 36 moléculas de ATP en el aeróbico. En el anaeróbico solo se forma después del piruvato, lactato y solo 2 moléculas de ATP. ¿Listo? Hasta ahí como que vamos con el análisis. La tabla que muestra las variables analizadas en la investigación es A. 1 nos muestra producción de energía, glucosa, cultivo en presencia de lactato, cultivo en ausencia de lactato y 2 casillas en blanco. En la B vemos producción de energía, Sería la B, ¿no, profe? cultivo en Porque, o sea, presencia de oxígeno. el ATP tiene que ver con la energía Ajá. y lo aeróbico y anaeróbico tiene que ver con lo del oxígeno. Entonces, en presencia y en ausencia de oxígeno. Vamos a seguir analizando, pero sí es más o menos por ese lado. Cultivo en presencia de producción de energía, cultivo en presencia de oxígeno y cultivo en ausencia de oxígeno. Muy bien, el análisis. En la C viene producción de lactato. En la primera, entonces como que no, ¿cierto? Porque donde hay lactato en la primera no nos da. Cultivo en presencia de glucosa, cultivo en ausencia de glucosa. Y la D, vemos producción de glucosa, cultivo en presencia de oxígeno y cultivo en ausencia de oxígeno. Pero la D, entonces, ¿cuál dicen que es ustedes, chicas? Profe, ¿será que puede acercarlo un poquitico más, hacerle zoom para poder verlo mejor? La Por D. ahí. Pues, profe, yo diría que la B. ¿Ahí? Pues, Entonces, vemos que las variables analizadas son, nos está hablando solo las variables, ¿sí? Dependiendo de las gráficas, así mismo le aplicamos las variables. ¿Cuál creen que ustedes que es la tabla que mejor muestra las variables que analizamos anteriormente? A, B, C o D. La B. Entonces, subamos un poquito, otra vez. Yo acá como minimizo esto. Ponerlo acá arriba. Ya. Entonces dice, producción de energía. Entonces, ¿vemos que acá de una vez nos produce energía? No, ¿cierto? La primera que nos produce es glucosa. Entonces tenemos que buscar una opción que nos dé producción de glucosa. ¿La A la tiene? No. ¿La B la tiene? No. ¿La C la tiene? No. Pero la D, sí. ¿Cierto? Después sigue el cultivo en presencia de oxígeno y está el cultivo en ausencia de oxígeno, que es la D. Porque no dice que cultivo. La B no sería porque ahí produce de una vez energía y no nos está produciendo ATP de una vez, sino glucosa, ¿cierto? Entonces ni la A ni la B. La C no sería porque no nos produce al inicio lactato, nos produce glucosa. Entonces ahí
La más acertada sería la D. ¿De acuerdo, chicas? Vale. Claro, ¿por qué? Porque en el primer cuadrito vemos producción de glucosa, como la vemos aquí arriba. ¿Sí ven? Glucosa es el primer factor que vemos en el proceso. En uno nos muestra producción con oxígeno y en el otro nos muestra producción sin oxígeno. Aquí no nos muestra oxígeno. Entonces ahí la más acertada es la D. ¿Ok? ¿Eso estaba fácil o difícil? Bueno. Confuso, pero no difícil. Sí. Pero sí quedó claro o todavía tienen alguna confusión para yo aclararles. No, profe, quedó claro. Ah, ok. ¿Kiara también? Sí, señora. Vale, señorita. Vamos con la 10. Dice, el proceso más eficiente para la producción de energía es. Bueno, les voy a contar una clave que yo hacía para mí, pues. Y es que siempre yo empezaba de abajo para arriba. ¿Sí? Como que es más fácil como para una descartar. No sé si de pronto a ustedes les funciona. Entonces, como que yo leo el enunciado, pero empiezo desde la D, analizar la D, la C, la B, la A. Se me hace como más rápido. Dice, el proceso más eficiente para la producción de energía es. Estamos, recuerden, en el gráfico, en el esquema que nos mostraron. A, el metabolismo aeróbico, ya que produce 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Entonces, vamos a subir un poquito para ver otra vez la gráfica. Voy a dejarla hasta ahí. B, el metabolismo aeróbico, ya que se necesitan 2 de ATP para producir lactato. El metabolismo C, el metabolismo anaeróbico, ya que produce 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. O el metabolismo anaeróbico, ya que necesita 2 moléculas de ATP para producir lactato. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el proceso más eficiente, más rápido para producir energía? Entonces ya saben que la energía, ATP. Entonces, entre más moléculas, mayor energía. Entonces, ¿cuál es el metabolismo que más produce esa energía? ¿El aeróbico o el anaeróbico? Según este esquemita que tenemos aquí. Pues el aeróbico. Eso está muy fácil, claro. Efectivamente, es el aeróbico porque nos produce 36 moléculas, pero entonces aquí dice, ¿cuántas? 36 moléculas de ATP. Pero Se le suman las de arriba. el enunciado no nos dice 36. Dice que produce, ya que produce 38 por cada molécula de glucosa. Oh, perdón. Oh, no puede ser, me subí mucho. Siento, sorry. ¿Dónde íbamos? Aquí. El metabolismo aeróbico, ya que produce 38 ATP por cada molécula de glucosa. El metabolismo aeróbico, ya que necesitan 2 de ATP para producir lactato. El metabolismo aeróbico, ya que produce 2 ATP por cada molécula de glucosa. O el metabolismo anaeróbico, ya que necesita. Pónganle bien cuidado a las palabras que están escritas ahí. Si escogemos la A, pues habría como una inconsistencia porque nos habla de 38 y ahí no vemos esa cifra, ¿cierto? Aquí nos dice que el metabolismo aeróbico necesita 2 ATP para producir lactato.
Vamos a ver si necesita 2 ATP para producir lactato. Entonces necesita 2 ATP, aquí lo tenemos, para producir lactato. ¿Acá se produjo lactato? Parece que no, ¿cierto? Entonces, esa como que tiene inconsistencias. La C dice, el metabolismo anaeróbico, ya que produce 2 ATP por cada molécula de glucosa. Acá no vamos a ver más y menos, vamos a ver lo que dice el enunciado. El metabolismo anaeróbico, ya que produce 2 ATP, ¿sí? ¿Por cada qué? Por cada molécula de glucosa. 2 ATP por cada molécula de glucosa. Aquí está la molécula de glucosa y produce 2 ATP en el anaeróbico, efectivamente. Vamos a la C, dice el metabolismo anaeróbico, ya que necesita 2 ATP para producir lactato. 2 ATP para producir lactato. Y también, sí, ahí nos produce lactato. Pero entonces, ¿cuál de esas dos que son como más acertadas ustedes escogerían, chicas? ¿Mm? Pues la A, ¿no? ¿Segura? Dice que produce 38 ATP por cada molécula de... Ahí dice que produce 38 ATP. No. No, ¿cierto? Esa es una cascarita que le han puesto para que usted se equivoque. Por solo ese número de 36 a 38 ya tenemos que descartarla. El sistema no lo va a dar que está mal. En el aeróbico no se produce lactato, ¿o sí? Aquí en el aeróbico, ¿cierto? Vemos que no se produce lactato. Al menos que ellos representen esta bolita verde que parece una mitocondria como un lactato, aunque no creo. Y la última, dice el metabolismo anaeróbico, ya que necesita 2 de ATP para producir lactato. 2 de ATP está entre la C y la D, chicas. Que es la más maldición, porque se me sube todo. Las noto asustadas. Las noto confundidas. ¿Qué dicen, chicas? Tenemos que ver bien la gráfica. Aeróbico, anaeróbico. Nos dice 38 ATP, 2 de ATP para producir lactato, o que produce 2 ATP por cada molécula de glucosa. Creo que es la D. Produce 2 de ATP por cada molécula de glucosa. Esa puede ser una acertada porque ahí vemos la molécula de glucosa y que se producen 2 de ATP. Es el resultado final en la anaeróbica. Dice que necesita 2 moléculas para producir lactato. Y sí, se produce lactato, pero finalmente el producto es el ATP, ¿sí? Es para formar azúcar, para producir ATP. Aquí lo dice, producción de ATP.
Entonces ahí la correcta, viendo el contexto, ¿no? Porque sí, científicamente, biológicamente se produce más ATP, obviamente en un metabolismo aeróbico, pero viéndolo aquí, en este esquema, como nos lo ponen en este contexto, última palabra, chicas. La D. Sí, no, en realidad la D no es la C. ¿Por qué? Ah, Porque en la D sí se produce, sí se necesita, pero finalmente el producto final que nos da ahí en el esquema no es lactato. ¿Cuál es el producto final en el anaeróbico? el ATP. Exactamente, exactamente. Precisamente solo por esa cascarilla es que escogemos la C. Las dos están correctas, pero la más adecuada es la C porque finalmente este producto no es lactato, sino que lo que nos produce son dos moléculas de ATP. Donde aquí, a lo último, donde dice ATP, dijera lactato, sí sería la D. Pero como no, entonces el producto final no es lactato, sino ATP, entonces la correcta sería la C. ¿Listo? Tienen que revisar bien cada uno de las clavecitas que tienen, sus esquemas, sus barras, los enunciados, todo eso tiene muchas cascarillas. Y ahí es donde miden su nivel de captación, de inteligencia, por decirlo así. Ok, ok. Ok, nos quedan 5 minutos. Yo creo que, ¿será que alcanzamos a hacer esta última? Está muy larga. No nos alcanza el tiempo. Para analizar las otras. Y si me perdió la información. Acá ya vamos a ver puro ADN. Vamos a recordar cositas que vieron hace mucho tiempo, pero que las van a necesitar. ¿Qué dicen, chicas? ¿Alcanzamos a hacer la otra? ¿O la dejamos ahí? Sí, profe, pues hagamos esa última y ya. ¿Sí? Voy a quitarle un poquito el zoom. No me la deja ver bien. Allá. Ay, mucho. Ay, no. Mi computador está muy lento. Listo, ok. Bueno, aquí vamos a ver un esquema, ¿cierto? Me dijeron que sí, ¿cierto? Que sí, seguíamos. ¿Sí, sí? ¿Sí les entendí bien? Sí. Ok, bueno, vamos. La célula. Entonces, vemos que todo aquí nos dice, todos los seres vivos están formados por células, vemos bacterias. Aquí este esquema que vemos acá es un pequeño árbol filogenético, ¿cierto? Entonces vemos que este es como el ancestro común. Vemos bacterias, arqueas, hongos, bueno, y las eucariotas. En el otro lado vemos las funciones vitales de un ser vivo que son realizados por sus células. Entonces aquí vemos agua, entrada, salida,
y vemos una membrana. Esos punticos y eso es lo que representa una membrana. Entrada y salida. Esas pepitas naranjas son sustancias, nos está indicando como que entran y salen, ¿cierto? Ahí vemos la célula, no nos nombran sus partes, pero vemos algunas. Vemos un proceso de meiosis, ¿cierto? Donde hay una célula haploide, tiene 2 pares, NN, y producen células diploides. Toda célula proviene de una célula preexistente. Y en la mitosis vemos que 2N da 2N. Esas son las diploides. Dice, toda célula proviene de una célula existente y nos muestra que toda célula contiene, transmite y expresa la información genética. Todas tienen que dar su información genética para poder continuar con el legado. Entonces vemos aquí en todos esos trámites de información, vemos que hay replicación, que hay transcripción y que hay traducción. Vemos ADN, ARN, proteína. Entonces aquí viene la actividad. Dice, las bacterias son causantes de múltiples enfermedades, entre ellas la sífilis, que es una enfermedad venérea, ¿cierto? La tuberculosis, las cuales pueden llegar a ser mortales o causar graves daños en los individuos que las padecen. Sin embargo, ¿todas las bacterias son perjudiciales? Es la pregunta. En un reciente estudio, científicos analizaron unas pequeñas gotas químicas activas capaces de reciclar componentes químicos dentro y fuera del líquido, dentro y fuera del líquido circundante. También pueden crecer al tamaño de una célula y dividirse. Estamos hablando de unas gotas, ¿no? No de células, sino unas pequeñas gotas. También pueden crecer al tamaño de una célula y dividirse. Los científicos creen que estas gotas pudieron evolucionar para ser las primeras células. ¿Qué crees que fue el mecanismo que dio vida a las células? ¿Cuál fue esa chispita que hizo que las células se empezaran a reproducir? Entonces aquí nos muestran que vamos a aprender ahora. ¿Cómo fue el corte y el pegue en células humanas? Dice, la nueva técnica CRISPR-Cas de ingeniería genética se usa por primera vez en humanos como herramienta para curar enfermedades. Entonces aquí vemos un esquema, cómo hacen ese proceso de corte y pegue. Entonces primero se construye un ARN que sea la guía, que sea capaz de reconocer la parte del ADN que queremos editar. Entonces aquí vemos el ARN guía, ¿cierto? De color amarillo. La segunda dice, el ARN se une a las proteínas. Acá las llaman Cas o CAS y dirige el trabajo de estas tijeras moleculares. Las proteínas Cas hacen como si fueran la tijera. Las tijeras Cas, guiadas por el ARN, buscan la secuencia específica y la cortan. Entonces el ARN les da la orden y le dicen, ustedes tienen que ir a este lugar específico y a ir a hacer el corte. A continuación se puede silenciar el gen que nos interesa. Entonces ahí lo aíslan, lo escogen. O repararlo con un fragmento modificado de ADN. Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿En qué lo han aplicado? En la industria alimentaria, en los cambios ecológicos. Chica, yo creo que nos va a tocar dejar aquí porque esta pregunta es muy larga y nos va a tomar mucho tiempo. Y se nos acabó el tiempo y yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, vamos a dejar aquí y nos vemos para la próxima sesión. Ya les voy a tener algo más elaboradito.
para que lo hagamos mucho más fácil, más entendible. ¿Listo, Alejandra y Kiara? Vale, profe, muchas gracias. Hasta la Bueno, próxima. que estén muy bien. Espero que les haya gustado un poquito la clase. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, chicas. Descansen. Y aquí, ¿cómo le doy? Debe ser muy pequeño.